Bien, buenas tardes. Vamos a empezar la explicación de este nuevo contenido que dice la explotación forestal. Bien, vamos a continuar con la diapositiva indicando los tipos de bosques que existen en el mundo, desde el bosque subpolar o taiga en lugares frígidos, el bosque ecuatorial o selva con exuberante vegetación, al igual que el bosque tropical, el bosque templado, y el bosque o monte bajo, que carece de vegetación exuberante como en el bosque tropical y en el ecuatorial o selva. Bien, de los 148.890.000 kilómetros cuadrados de tierras emergidas en nuestro planeta, 35.000 millones de kilómetros cuadrados están cubiertos de bosques y selvas. Este extenso territorio tiene una diversidad de utilidades para el ser humano, entre los que podemos mencionar, nos proporciona de materia prima para muchas industrias, ejemplo la madera, sirve para protección contra los vientos, cumplen la función de barrera muchas veces estos árboles gigantes en los bosques. La raíz de los árboles detienen la erosión de los suelos y los mantienen húmedos. Ya no permiten que la tierra se vaya resquebrajando o saliendo montículos en la superficie. Estos además modifican favorablemente el clima y sanean el ambiente. Sabemos bien que los bosques nos sirven como, bueno, son los pulmones del planeta Tierra. Ofrecen morada a muchas especies de animales y en las mismas tribus, ¿verdad? Los mismos grupos humanos que habitan en los bosques y en las selvas. Bien, vemos la selva y el bosque ecuatorial. Y el bosque ecuatorial o selva, también se lo llama así. Estas proporcionan maderas finas como la caoba, la teca, el sándalo y materias primas como el caucho. Ejemplo, el territorio del Acre que nos arrebató Brasil en el conflicto del Acre en 1900, prácticamente al inicio del siglo XX. Bien, las selvas, eh, estas selvas prácticamente se las puede encontrar en la cuenca del Amazonas, es decir, entre los países de Sudamérica, integrados por Colombia, Brasil, parte de Perú y Bolivia, quienes integran la cuenca del Amazonas, el Congo, Indonesia y en el Golfo de Guinea y Guayanas es donde se puede encontrar este tipo de bosque ecuatorial o selva. Está compuesta por una gran masa de vegetación variada, muy difícil de atravesar o penetrar estos tipos de bosques. En estas se encuentran los árboles más corpulentos que alcanzan una altura de 70 metros, infinita variedad de especies, tanto vegetales como el bambú, eucaliptos, ocume, como animales, también en la fauna, cocodrilos, leones, panteras, cotorras, entre otros. Bien, ingresamos al bosque tropical. Este prácticamente es como un paraíso que actualmente está en peligro de extinción. El bosque tropical se desarrolla en los trópicos, propiamente dicho, y más allá del Ecuador. No abundan las lluvias, sin embargo, en este lugar, pero aún así hay abundante vegetación y muy variada en los bosques tropical. Su temperatura promedio anual es por lo general superior a los 24 grados centígrados y su humedad es muy variable. En este sentido estarían los bosques bolivianos de Pando, Beni, Santa Cruz y el norte de La Paz y también Cochabamba. Los bosques templados. Prácticamente predominan los árboles de forraje en forma de esfera con hojas que caen en otoño. Es de clima templado, ya se presentan veranos cálidos e inviernos bastante fríos y temperaturas que pueden variar entre -30 grados centígrados y 30 grados centígrados con
un promedio de 10 grados centígrados. Las nieves es común en la parte norte de la región, pero disminuye en el extremo sur. En esta abundan las hayas, el tipo de madera roble, encinas, álamos, castañas y nogales. Se los puede encontrar en Estados Unidos, en Europa, en China, Japón, Argentina y Nueva Zelanda. Bosque subpolar o taiga. Abundan árboles en forma de coníferas que tienen la hoja en forma de agujas para no exhalar demasiada humedad y su follaje en forma de cono para facilitar el deslizamiento de la nieve. Su temperatura media es de 19 grados en verano y menos 30 grados en invierno, bastante frío en este lugar. Las principales coníferas son los abetos, alerces, píceas, abedules y pinos. Este tipo de bosque se extiende por Alaska, Canadá, norte, eh, ¿cómo se llama este país? De Estados Unidos, ¿ya? En Escandinavia, entre otros. Se encuentra este tipo de bosque subpolar o taiga. El bosque o monte bajo. Estos son los bosques degradados por la falta de humedad, ¿ya? Predominan los arbustos retorcidos y espinosos que imposibilitan muchas veces el paso. No tienen un gran valor económico, sin embargo, este tipo de bosque o monte bajo. Este tipo de bosque se encuentra en las regiones secas y semiáridas como la región andina de Bolivia y el Chaco boreal. Bien, observamos algunas causas de depredación de bosques, ya en las cuales podemos mencionar el crecimiento incontrolado de la población, vale decir que producto del aumento de la población en diferentes lugares del mundo, es que se está optando por destruir bosques, talar árboles, provocar el chaqueo, la quema de árboles, para así tener espacio para poder construir sus viviendas, incluso construir carreteras de ingreso a estas viviendas. La entrega de recursos naturales, minerales e hidrocarburíferos de países subdesarrollados a entidades banqueros a cambio de préstamos. Prácticamente el comportamiento de estos entes financieros como el FMI, es decir, Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, haciendo préstamos a los países en desarrollo, subdesarrollados, que cuentan con riquezas naturales, con riquezas mineralógicas o hidrocarburíferas. Estos, a cambio de realizar los préstamos, eh, obligan en cierto sentido a ingresar a los países con estas riquezas para que estas empresas o entidades financieras a nivel mundial e internacional puedan saquear, explotar las riquezas de estos países. Bien, también el método prácticamente terrible que es el chaqueo provoca una depredación de los bosques, eh, el desborde de tierra de las montañas prácticamente hace también que provoque destrucción en los bosques del país y del mundo, ¿verdad? La sequía también es un constante problema en cuanto al perjuicio de los bosques. Bien, superficie boscosa de Bolivia. En 1988 se hace una estadística donde la superficie boscosa de Bolivia fue de 598.321 kilómetros cuadrados, ocupando prácticamente el octavo lugar del mundo. Bien, la silvicultura, por su parte, es el estudio, la ciencia que estudia prácticamente las montañas, la selva, pretende darle un cuidado especial en su estudio. Silvicultura viene del latín silva,
que es selva, bosque, y cultura, que es cultivo. Bien, las principales causas para la deforestación de nuestros bosques en Bolivia, estamos hablando de Bolivia, ya tenemos los siguientes causas. En principio, el chaqueo es un método catastrófico que provoca la destrucción de estos bosques. Ya, el chaqueo, el método del chaqueo, también la instalación de fábricas, de viviendas en los bosques, provocan la tala de árboles, la realización de carreteras que pasan por en medio de los corazones de los bosques. Además, con el chaqueo y la tala de árboles se logra obtener mayores o grandes espacios para la actividad agrícola. Ya los empresarios agrícolas también realizan esta actividad de destrucción de bosques para poder obtener tierras para la actividad agrícola. Bien, las causas nefastas prácticamente que provocan ese tipo de actuación del hombre en cuanto al chaqueo, la deforestación, provocan serios problemas, consecuencias para el país, los cuales podemos mencionar como siguientes. Prácticamente la erosión de la tierra, pueden ver en las imágenes, la tierra ya no es uniforme, ¿verdad? Ya no es plano, ocurren fisuras en la tierra o montículos muchas veces que provoca la deforestación de los bosques, la tala de árboles. También la sequía es provocado por estas acciones de quema de árboles, chaqueos, en la tala de árboles y más aún la exterminación de la fauna en los bosques, ¿verdad? O en las selvas donde existían una diversidad de animales van muriendo producto a la quema de árboles, a la tala de las viviendas prácticas o de los hábitats de estos animales, provocando así la exterminación de estos animales de la fauna silvestre. Bien, mencionamos ahora los parques nacionales en Bolivia. Tenemos, por ejemplo, el parque del Sajama, ya en Oruro. Este parque es decretado o declarado como un espacio importante para el país por el decreto ley del 5 de noviembre de 1945. Ya va a ser creado como Parque Nacional del Sajama. También el Parque Nacional Isiboro Secure, el TIMNIS, va a ser creado también este parque importante por decreto ley en 1965. También otro parque importante es el Madidi, que se encuentra hacia el oriente boliviano. Bien, entramos a las reservas forestales del país, ya indicando los siguientes. Tenemos la reserva de Chimanes en el sudoeste del Beni. Tenemos la reserva de Choré en el noreste de Santa Cruz. En la reserva de Guarayos, que se encuentra en la región de Santa Cruz. La reserva Quinera del Atén, que se encuentra en el departamento de La Paz. Tenemos también la reserva de Bella Vista, ya en el departamento de La Paz, que colinda con el río Beni, en las reservas de Chimanes. Bien, para poder preservar estos parques y reservas naturales importantes para el país, es que se ha redactado una ley, ya la ley la ley forestal número 1700, el 14 de julio de 1996, cuyo objeto principal de la ley se estipula en el artículo 1, el cual indica la presente ley tiene por objeto normar
la utilización sostenible y la protección de los bosques y tierras forestales en beneficio de las generaciones actuales y futuras, armonizando el interés social, económico y ecológico del país. Es decir, se va normando la actuación del hombre, ¿ya? No permitiendo la exageración de tala de árboles, de aprovechamiento de los bosques en su extremo, y así no dejar nada para las generaciones futuras, no solo actuales, sino futuras, ¿verdad? Entonces esta ley va a prever esa situación, va a normar esta actuación y la utilización sostenible y la protección de los bosques y tierras forestales en beneficio de todos. Bien, muchas gracias por su atención.